Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Primero de Samuel capítulo 4, Elí es juzgado. Continuando con nuestro estudio del primer libro de Samuel capítulo 4, estamos considerando a los personajes vistos allí en sentido espiritual. Elí, el sumo sacerdote, y el juicio sobre él y su casa. También lo consideraremos ahora según los tipos, a lo que él representa y a la sentencia y juicio que vendrán a causa de estas actitudes. Elí, el líder espiritual, no juzgó a sus hijos como Dios había dado las instrucciones a Aarón en el comienzo, y es por eso que Dios tuvo que tomar parte en la sentencia y el juicio. Otra lección que se nos enseña aquí es que si no juzgamos a la carne de la cual Elí es un tipo, no importa cuál sea la proximidad, la carne nos matará. Leemos en 1 Samuel capítulo 4, versos 13, 17 y 18. Primero, en el verso 13, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Verso 17, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Verso 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Elí sabía que el arca fue la última apariencia de comunión con Dios. ¿Qué día negro fue este para Israel? El golpe fue demasiado, pero también fue demasiado tarde para que Elí intercediera, pues su oportunidad ya se había ido. Él representa a los líderes de la cristiandad que han fracasado. Sus corazones tiemblan ante las cosas terribles que tienen lugar en las filas de la iglesia, pero no tienen la fuerza espiritual de ponerse de pie contra ellos. Si hay algún fracaso de larga data en la cristiandad, se puede localizar tristemente en los ministros. En los primeros días, ellos gozaron la verdad de las cosas espirituales, pero ahora lamentablemente en el tiempo final de esta dispensación, han dado la espalda a la realidad y han aceptado la legalidad y la carnalidad, cayendo en cautiverio de formalidad, simbolizada aquí en la elección por los filisteos. Hoy en día vemos hombres renovados en los púlpitos. Pablo describe en 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15 lo siguiente. Verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15, así que los extraños y también son ministros se disfrazan como ministros de justicias, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos con un disfraz de ropas religiosas sofocan y con pretensión engañan a las personas. Hay muy poca actividad en los círculos religiosos de hoy, que sea de Dios en realidad. De hecho, Dios no se identifica a sí mismo con sus locuras. Satanás tiene su trono en medio de la cristiandad y pauta sobre sus consejos de unidad y de pretensión. Leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esto es solo carne religiosa, arguyendo que las bendiciones pertenecen a la nueva creación. No pedimos nada más, pero ¿qué dice la Escritura? Es lo que debemos tener en cuenta. ¿Solo se preocupa lo que dice este hombre o lo que uno dice o realmente lo que dice Dios en su palabra? A esta clase de líderes Dios los deja fuera de su cómputo. Son profanos y como Esaú venden su primogenitura por una sopa de lentejas, que alaban al bebé en el pesebre pero rechazan el Cristo de la cruz, y Dios no es engañado. Estos admiran a Jesús como un buen hombre, pero ignoran la verdadera obra de la salvación. Su mundo es una comunidad de muertos. Eventualmente, esta gran cristiandad y sus líderes darán lugar al anticristo y serán compañeros de la gran ramera, la falsa iglesia. Este ilícito mancillar de todo el mundo y de tal unión traerá al mundo la mayor catástrofe que jamás se haya visto. Sí, Icabod, cuyo significado es la gloria se ha ido o ha partido. En este sentido aquí ha nacido. Leeremos en 1 Samuel capítulo 4, verso 19 al 21. Verso 19, y su nuera, la mujer de Finees, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz.
porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Verso 20, y al tiempo que moría, le decía a las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Verso 21, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y la de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Por tal declaración, la mujer había tenido más discernimiento espiritual que nadie en esta familia. Sin el arca, Israel fue necesitado. En Tipo, vemos que Cristo es la gloria de Dios, pero hoy Él está fuera de la cristiandad porque ella lo ha decidido así. Leemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así, ella llamó con este nombre a su hijo para que se escuchara su voz. El filisteo, tipo de los religiosos, y la formalidad, está firmemente arraigado y solo puede desalojarlo la divina sentencia, pero no la desesperación. Aún con Dios en su trono, él sabía lo que estaba ocurriendo ese día, y su sentencia sobre Israel era segura y eficaz. Para reflexionar, hoy día el juez está buscando entre la cristiandad con sus ojos de fuego, y la espada va delante de su boca, separando los candeleros. Así se lo ve al Señor en Apocalipsis. La advertencia está vigente. Si la iglesia escucha la palabra de Dios o no, serán juzgados por el mensaje de esta edad, por el evangelio del apóstol Pablo. Samuel estaba en la escena de aquel entonces, y fue él quien había llevado el mensaje de juicio sobre Israel y sobre la casa de Elí. El Señor sigue hablándonos hoy a través de su palabra. El mensaje, antes de que sea demasiado tarde, estar a cuentas con el Señor, porque es mejor obedecer que los sacrificios. Así entramos a considerar el capítulo 5, donde vemos el arca y los ídolos. Leemos los pasajes en primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 1 al 4. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, verso 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón, verso 3, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, verso 4, y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. El Señor ha logrado dos objetivos al permitir que el arca sea capturada. Primero, la disciplina para Israel, y segundo, la reivindicación de la grandeza de Dios en todos los dioses de las naciones. Asdod aparece con varios significados. Significa alerón, estropear, despojaré, baluarte y fortaleza, como se ve en Josué 11:22. Fue una de las 5 ciudades reales de los filisteos. Y leemos el pasaje. Josué 11:22. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Dagón era el dios nacional de estos filisteos. La parte superior de este ídolo se asemejaba a un hombre y la parte inferior a un pez. Vemos lo acontecido. En este ídolo se encontró postrado en la presencia del arca. El perfil típico de los filisteos. ¿Vamos a tocar esto? Ellos representan a los maestros religiosos que se llaman a sí mismos cristianos, pero que nunca han nacido de nuevo. Ellos provienen de Egipto, pero no a través del Mar Rojo. Esto representa que hay muchos de los así llamados cristianos en las iglesias nominales, los cuales no vienen por el camino de la muerte y resurrección de Jesús, que se deduce por el Mar Rojo, el sacrificio de sangre. Son religiosos, sin embargo rechazan a Cristo como el único medio de la salvación del pecado. Es muy necesario discernir el hecho de estos hombres y los símbolos de su culto a lo que ellos representan y a la verdadera adoración de Dios mismo. Estos religiosos tienen la forma en lugar de a Dios. Confiar en algo o en alguien que no sea Cristo para que seamos aceptables en la presencia de Dios no es más que idolatría. Esto es lo que hacen estos maestros, tratan de elevar y explotar los pensamientos escritos de los hombres por ponerlos a la par con las escrituras. 1 Samuel capítulo 5, verso 5 leemos: Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón ni en Asdod hasta hoy. Sepamos que el lugar de Dios nunca es sustituido por otra cosa o puesto en un mismo nivel con cualquier otra cosa, sino que Él es sobre todo y sobre todos los demás. Isaías lo declara enfáticamente en el capítulo 44. Citaremos algunos versículos de este memorable capítulo. Verso 6. Así dice Jehová,
Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, verso 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Verso 10. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Verso 11. Y aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Dios arrojó a su rival, por lo tanto, Dagón baja. Así, este es un indicio de la sentencia de Dios que va a venir a todos los ídolos y a la adoración dadas hacia ellos. Los hombres no son mejores que los dioses a los que ellos adoran. En los albores de la creación los hombres hacían culto al verdadero Dios, pero pronto se separaron de ese privilegio santo e hicieron sus propios dioses, como Pablo también nos dice en Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la genealogía espiritual de la idolatría, allí donde se encuentra, y tal es el hombre. Los filisteos parecen tener fe en el reconocimiento del Dios de Israel, porque lo vemos en el anuncio de la frecuente mención de el arca del Dios de Israel. Pero esto es solo superstición. La antigua religiosa y vieja creación no tiene fe en Dios. Que el Señor siga dándonos luz para entender que la gloria es siempre para Dios y para ningún otro más. Dios bendiga la abundancia de su palabra ricamente a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios los bendiga ricamente.